Hola, ¿cómo están, gente de YouTube? Hoy les voy a hacer un top de las 7 cosas más asquerosas encontradas en comida de McDonald's. 7. Curioso, porque uno de los insectos más inofensivos que existen es para la inmensa mayoría el más desagradable y repugnante. Imaginar que te sube por la pierna es una sensación insoportable para muchos. Ahora, si no es mucha molestia, figúrate cómo será encontrarte una aplastada dentro de comida por la que encima pagaste. Lamentablemente le tocó a un niño. Se estaba comiendo su hash brown, una especie de croqueta, cuando de pronto, al tercer mordisco, vio que entre la blancura de las patatas había algo negro y membranoso. Al desmenuzar el bocado, ¿cuál fue la sorpresa suya y peor aún de su madre cuando vio los restos de una cucaracha? No conforme con la soberana queja que presentó la señora, el chico, quien para mala suerte de McDonald's contaba con un smartphone de esos que tienen cámaras con muchos megapíxeles, tomó una fotografía del incidente para subirla a reddit.com. La repulsiva anécdota quedó por siempre en la memoria de Internet. Número 7. 6. Algunos países lo conocen como curitas, otros tiritas, pero solo basta ver la imagen para saber qué es. No es algo que asociemos con nada particularmente desagradable, a menos por supuesto que esté usada y con un manchón pegajoso de sangre. Si eres lista o eres listo, ya supondrás por dónde van los tiros. Laureen Coleman, una estudiante universitaria, hacía fila en el puestito de McDonald's del campus para comprar unas ricas papas fritas. Camino al salón de clases, embebida en sus propios pensamientos mientras las comía una por una, estaba siendo partícipe sin saberlo en un asqueroso juego de la ruleta rusa. Papita, 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 curita usada. La sacó del envase y la contempló en todo su inminente, grumoso y sangriento esplendor. Laureen se molestó muchísimo, tanto que si bien no tomó foto del incidente, sí se las arregló para que éste llegara a la prensa. Una experiencia de no olvidar jamás. Número 6. 5. Que el número 5 de este top sea más o menos asqueroso que los puestos anteriores es objeto de debate, pero se queda en el lugar que se queda por el modo terrible en que la víctima se lo encontró. El señor Yusuf Bersil estaba por recibir una probada de la furia de Occidente. El hombre compró una hamburguesa completa y, como los demás clientes, se disponía a comerla cómodamente sentado en una de las mesas del restaurante. Entre mordisco inocente y mordisco inocente, sintió algo que quedó clavado entre sus dientes. Algo que de hecho le lastimaba la encía y se la hizo sangrar un poco. El hombre intentaba remover el objeto con la lengua, pero era muy rasposo y duro y estaba muy atorado. Asustado, el hombre se puso de pie y se precipitó al baño, y cuando le dio al espejo su mejor sonrisa, descubrió el horror. Una enorme uña humana, bastante mugrienta para más detalle, se hallaba dentro de su hamburguesa y se la topó de la peor manera posible. El hombre logró extraer la uña, pero un segundo después vomitó sobre el lavamanos y acto seguido puso la queja que desde luego otros clientes indignados hicieron pública en internet. Yusuf Bersil fue entrevistado por la prensa. Es ahí cuando todos se dieron cuenta de que además de buen tipo, tiene sentido del humor. De ahora en más, solo comeré hamburguesas caseras, declaró ante las cámaras.
Número 5. 4. Hay quienes no entienden cuál es la gracia de ir a McDonald's para ordenar una ensalada. De hecho, se sabe de personas que llegan al grado de irritarse cuando otros hacen esto. Quizá les complazca saber que esta mujer recibió una terrible e injustificada lección. En el año 2006, un entrenador de fútbol americano llamado Todd Haley, de Texas, ordenó una ensalada en el automac para llevársela a su esposa. Como buen hombre, le llevó el almuerzo a su mujer con un tenedor. ¿Cuál fue la sorpresa de la pobre señora? Que cuando iba más o menos por la mitad de su comida, algo peludo, negro y muerto emergió entre las lechugas. Digno de una película de horror, la señora quizá haya escuchado la música de Psicosis cuando, apartando los condimentos con el tenedor, descubrió una rata muerta y humedecida por el aceite de oliva al fondo del recipiente plástico. Marido y mujer acudieron furiosos al restaurante y, para poner la cerecita sobre el pastel, el manager de turno no fue educado con ellos, cosa que sin dudas le costaría su empleo a él y a la cadena una buena cantidad de dinero. Los Haley demandaron a McDonald's por $1.700.000. McDonald's decidió no pelear el caso y llegaron a un acuerdo en privado, que sin dudas habrá venido en la forma de mucho dinero. Número 4. 3. El puesto número 3 involucra el hallazgo más popular de todos. De hecho, es probable que lo conozcas. Empezó como una especie de leyenda urbana que resultó ser cierta. Y para muestra un botón, hay evidencias fotográficas que lo corroboran y una historia real que apareció incluso en la prensa. Una señora latina, Catherine Ortega, decidió darle una agradable sorpresa a sus hijos. Pollo de McDonald's. Compró la cajita en el automac y se la llevó a casa. Una vez ahí, puso la mesa y alegremente llamó a los niños, quienes expresaron su sorpresa y agradecimiento por la comida. Cuando Catherine depositó el contenido de la cajita sobre una bandeja para servirla, notó que una de las piezas tenía una forma extraña, tanto que decidió inspeccionarlo. Cuando lo extrajo de entre las piecitas de pollo, el almuerzo y el día de la familia entera fue arruinado de manera brutal. Y muy como Yusuf, el señor del puesto número 5, la señora Ortega declaró a la prensa que de ahora en más servirá solo comida hecha en casa. Sus hijos no estaban ahí para dar declaraciones, pero dudo que hayan puesto objeciones. Número 3. 2. Sucedió en el año 2011. Lake Savage, un joven australiano, vivió una escena que probablemente lo persiga por el resto de su vida. No es para menos lo que tuvo que contemplar de cerca, y peor, con él como protagonista principal, pues vino en su hamburguesa, era como sacado de una película de Freddy Krueger. Y su suerte es tan extraordinaria como extraordinariamente asqueroso su hallazgo. El chico ordenó una Whopper doble con pepinillos. Recibió su orden en el típico envoltorio de McDonald's y junto con una gaseosa la llevó sobre una bandeja a su asiento. Como Lake es una persona estricta con las cadenas de comida rápida, pues se sabe acreedor del justo derecho de exigir y recibir por aquello que paga, se cercioró si le habían colocado a su hamburguesa los pepinillos que pidió a la cajera. Esta acción fue quizá el golpe de suerte más grande de su vida. En un principio pensó que la carne se estaba moviendo. Luego, en un pensamiento de locura, creyó que estaba viva. La ilusión macabra solo duró unos pocos segundos para dar lugar a una certeza de infarto. La carne estaba llena de gusanos. Los animalitos pulsantes se movían semienterrados en una visión que parecía sacada de algún círculo del infierno de Dante.
Lake Savage se contuvo para no vomitar, pero puso una queja mayúscula en el contador y, muy para fortuna de la cadena, solo pidió que le ofrecieran unas disculpas y le devolvieran su dinero. Número 2. 1. Lo escabroso del puesto número 1 es que nunca sabremos si el objeto estaba usado o no. Jamás nos permitieron saberlo, ya que involucra a una menor de edad y la madre, de manera comprensible, decidió proteger la privacidad de su hija. Ocurrió en Suiza y se relaciona a la anécdota más asquerosa que tiene McDonald's en sus más de 70 años de existencia. La víctima de 7 años fue puesta en peligro gracias a esto y se le tuvieron que hacer exámenes solo para descartar cualquier riesgo. La niña recibió de manos de su madre una caja de papas fritas que acababa de comprar en el mostrador. Mientras las iba comiendo, la chiquilla, demasiado tarde, bajó la mirada hacia el fondo del recipiente. Había algo extraño y transparente, enrollado entre las papas rotas que quedan en el fondo. Cuando la pequeña, curiosa y asustada, lo extrajo, habrá visto el objeto con confusión, pero su madre, con horror absoluto. Un condón. Como se mencionó antes, objetivamente nunca sabremos si estaba usado, pero todo indica que sí, debido a que incluso la policía se apersonó en el local y poco después, ese mismo día, el Departamento de Sanidad de la ciudad también, y clausuraron el restaurante. Sin dudas, no se habría armado tanto alboroto por un condón no usado. Lo demás se arregló a puertas cerradas. Esta anécdota es tan repulsiva, tan pesadillesca, que por involucrar a una niña de 7 años no da risa, pero fue real y se suma a la lista de legendarias anécdotas de la franquicia de comida rápida más grande y famosa del mundo. Gracias por ver el vídeo, suscríbete y dale like que me haces un gran favor.